sea, lo de que si la F1 cuánto mejoraba para hacer la prueba más sensible, menos específica y todo eso, ¿no? Bueno, entonces asma, acuérdense que en teoría la diferencia de asma y EPOC es que esta responde a bronquiolizado, el EPOC no fue el diagnóstico. Se supone que el punto de corte, ¿cuánto quedamos que era? ¿De mejoría? 12 y yo puedo elevar a 15. Sí, quiero hacer que sea la prueba menos sensible pero más específica, ¿va? Fuera de eso, ya. De tratamiento, ¿se acuerdan? Eso lo vimos. ¿Dónde lo vimos? ¿En octavo? Algunos semestres atrás. En séptimo, segundo bloque. Séptimo En octavo, ¿no? No, vimos neuro. Fue con respicardio, ¿no? Ajá, porque fue el respicardio renal y ese es No, pero no fue en respi. No, pero Lo vimos cuando vimos sinusitis, atopia. Era un reto ese. No. Fue cuarto, fue sexto. entonces. ¿Sexto? Porque fue Hombre, vamos en otro nivel. Bueno, o sea, que se acuerdan, o sea, también como que diferencias importantes en tratamiento de una y otra es si utilizamos sabas o lavas. Sí, que en teoría los sabas para exacerbaciones, ¿no? Y lavas. ¿Y cuáles eran las otras opciones? Los Los esteroides, ¿no? Entonces, en teoría, aquí esteroides, en EPOC no esteroides. ¿Sí? Los Lucas, ¿no? O sea, se supone que es un chorro de Lucas. Aquí nada más, bueno, hasta donde yo sé, nada más hay monte, ¿no? Pero es Lucas y varios, ¿no? Teofilina, Lama. Ajá, ahí por ejemplo, los lamas y samas, en teoría es asma, no EPOC. El hipratropio es EPOC, no asma. Sí, o sea, como que hay diferencias chiquitas ya a la hora de organizar el tratamiento. Entonces es importante que se acuerden cuál para cuál. ¿Sí? Va. Entonces, de crónico. Hipatropio no en EPOC. En época. Y ahora. Bueno, aquí. Un sábado, y si no, Lo mismo. briscas. 90 segundos. Y yo, sábado, Ya tuvimos la clase pasada. No, pero no he visto esos videos de que resumen una película en 90 segundos. Ajá. O en 100 palabras. Así la de 100 de que, palabras. Así se puede, ¿no? así de que Ok. Oppenheimer en 90 Va, segundos. entonces, importante, igual, esto, o sea, como no nomás para las organizaciones, pero para lo de las enfermedades, ¿no? O sea, las curvitas estas, ¿no? O sea, otra vez, ver cuáles son los volúmenes y capacidades, qué es lo que cambia con cada una, ¿va? Sí. Eso igual vimos también, ¿qué vimos al principio? O sea, cuando hablábamos de shunt, espacio muerto y todo eso, Vimos todo eso. ¿qué fue? Lo de la espirometría, lo de cociente. Cuando falla respiratoria y eso, ¿no? O sea, falla hipocémica. Hipocémica, isocárnica. Entonces, en teoría, ¿por qué existe? ¿Por qué existe? Porque no pueden quedar los pulmones Físicamente. completamente. No, pero es que no es que no puedan quedar. Para evitar el colapso alveolar. Decreto, no se puede, no. No deberían quedar. Porque no. ¿Colapso alveolar? No. Bueno, no es un. No, o sea, eso es lo que tú ganas con que no se pierda este volumen. Pero ¿por qué no se puede? O sea, ¿por qué por más que tratas? Por las presiones. Por presión No puedes. intratorácica, ¿no? La intraplural. Por presión negativa. Eso falta. No, porque aquí al revés, o sea, para yo sacar esto, voy a hacer presión positiva, ¿no? Ajá. No, y los vas a colapsar. Sí, o sea. pero ¿por qué no me puedo colapsar yo solo, ni queriendo? Por la caja torácica. Por la caja torácica, Tendrías que experimentar. Sí, exacto, o sea, porque necesitaría fracturarme todas las costillas, o sea, o hacerme invertebrado así, para poder, o sea, para poder hacer que todo el tórax se apachurre, ¿sí? Entonces, por eso es imposible deshacerte este volumen residual, ¿sí? Que eso sirve para que no haya colapso alveolar, para que no haya trauma, ¿no? El trauma a la hora que se vaya separando, también. Sí, pero la razón de ser es que tenemos huesos, sí, o sea que el tórax no se puede desinflar todo, ¿va? Y bueno, volúmenes y eso, ¿qué es lo que cambia en cada uno? O sea, ¿qué es lo que cambia en asma y EPOC con esta? La capacidad pulmonar total. ¿Aumenta la capacidad pulmonar total? No, más bien aumenta el volumen residual, ¿no? No. O sea, la capacidad pulmonar total es todo el aire que hay en tu tórax. ¿Les crece el tórax? ¿Lo tienes con EPOC? No.
Sí, no, se hace el. Sí, de tonel. No, pero ahí ¿qué pasa? ¿Crece o nomás cambia la configuración? Sí, Estar el diafragma así, se estar aplana así. y. O sea, es como, por ejemplo, tus manos. Pues se aumenta el volumen. O sea, aquí, ¿no? Quiero que esto lo, o sea, con mis manos quiero hacer esto más grande. ¿Puedo? No. Lo Sí. puedes Puedo deformar, cambiar la configuración así, deformar. así, pero va a caber siempre lo mismo, ¿no? Aprox. Entonces, ¿qué tendrá que pasar para que mi tórax crezca? Que las Aplanamiento costillas se de. abran. Y las costillas se abren, no, nada más cambian de estar así a estar un poco más así. Pero es el mismo espacio. ¿Qué es lo que va, o sea, pero qué es lo que va a cambiar? O sea, la capacidad, así dice, la capacidad pulmonar total aumenta Sí. o el volumen residual. Es ambos. Pero yo como que no sé. Sácalo de la gol. Ahí ya, si vas hasta el final, hay sugerencias. De la gol. De la Sí, gol. pero. Si yo no hubiera visto. Ok, bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, ok, ahí dice que aumenta la capacidad pulmonar total. ¿Qué sí pasa? Creo que iba dejando como un poco de aire adentro. Ajá, y entonces, pero ahí, por ejemplo, Disminuye la reserva. No, aumenta. El residual, ¿no? el residual. Sí, o sea, cada vez va entrando más y no Y va sale saliendo. menos. Y no lo puedo sacar. ¿Sí? Entonces el volumen residual se va haciendo más, a expensas de tumbar todos los demás. ¿Sí? Entonces eso va a hacer que aumente el espacio muerto. Pues ese aire que se queda, que. O sea. Sí, porque es funcional, ¿no? No. Ahí depende de qué tipo de POC tengo. Sí, o sea, si tengo bronquitis crónica, no voy a tener el espacio muerto. Pero en enfisema. Si tengo enfisema, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el enfisema se rompen alveolos. Sí. Entonces, cada alveolo que se rompe, eso aumenta el espacio muerto. Porque no hay intercambio. Porque ahí no. Ajá. ¿Sí? ¿O no? No, sí, sí, sí. Doc, a un paciente con EPOC, ¿cuánto es lo máximo que le puedes titular el oxígeno? ¿92? O No, 94. no, es que no hay 88. número. O sea, un paciente, pues, eso ya lo vimos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace respirar? Que si la hipocapnia, hipercapnia, y luego cambios pH, anhidrosis carbónica del LSR y eso. Se supone que ahí lo que te piden es 88 saturación. O sea, que ya tampoco le quieras hacer a que sature normal, con 88 es suficiente. Pero es sugerencia, ¿no? Es como que, si satura 89 se va a morir, o si satura 87 ya también se va a morir, pero 88. O sea, es mantenerlo alrededor de 88, pero no hay un tope ningún. 88. No, más o menos, no, ¿no? o sea, es que No, el tope sí en hay. teoría con 88 no va a tener efectos deleterios de la hipoxia, o hipoxemia. ¿Sí? Entonces tú dejas algo de hipoxemia permisiva. ¿Sí? Entonces, o sea, porque tampoco lo quieres con 100 porque se No, queda porque- dormido y va ahí. ¿Sí? Pero que decía que no puedes modificar la forma, pero si tienes el tórax en tonel, ¿eso no cuenta como una modificación para aumentar esa capacidad? No. ¿Qué es lo que cambia con el tonel? Ah, ya me acordé porque sí cambia el volumen pulmonar. Aplanamiento del diafragma. El diafragma se diafragma se puede ser, hace. puede ser. No, es eso. No, ¿por qué? ¿Por qué es el cambio de tórax? O sea, ¿por qué? O sea, de estar así, ¿Se abrían un poco? hace esto. De ¿No se abrían un cuerda. poco las costillas? ¿Por qué? Así como, O sea, pero ¿por qué viene esa deformidad? Por hiperinsulación por alveolar. el aumento Ajá. del volumen, ¿no? Es que No, no es volumen, no, o sea, no es el aumento de volumen, es el aumento de presión. Ok. Porque hay más. Sí. Porque se va quedando más y más, y entonces ¿qué es lo que pasa? Sí, además Cada de- vez la expiración va a ser activa, tratando de sacar todo eso, ¿no? ¿Se acuerda? Acuérdense que parte del broncoespasmo o parte del paciente con EPOC, que no es como broncoespasmo agudo, tiene una fase expiratoria prolongada. Sí, o sea, por eso baja el F1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que habitualmente podemos sacar en el primer segundo, el paciente con una enfermedad obstructiva no la va a poder sacar porque está más cerrada la vía, entonces tiene que expirar más tiempo y hacer una expiración activa todas las veces. Ok. Entonces, inflamación. Acabamos. Estaba inhalado y esperando. Convivente. Y luego sin nada, pues. Ok, ¿cuál es?
¿Cuál es el hallazgo más común en un asmático? Asmático. Ajá. En teoría, un asmático, si no está en crisis, va a estar normal, ¿no? O sea, ahorita yo pudiera ser un asmático, si no tengo crisis, estoy como si nada, ¿no? Con una gasometría normal. De esto, si se fijan en asma, vienen las dos, hiper e hipo. Hipo, ¿no? Hipo. No, o sea, tienen Porque las. barras el CO2 respirando. Sí. Pero ¿qué pasa si... Entonces, si es la misma, pues es un tipo de enfermedad de EPOC, ¿por qué el EPOC retiene CO2? Porque estrechamiento de la vía. No, porque, o sea, porque en el agudo, pues o sea, cuando me reviertas, sí. Pero si no me reviertes, ¿Por qué el EPOC? Por cambio. o sea, no, ¿por qué no están los dos? ¿O de qué depende que el paciente se presente con una o la otra? Porque pueden pasar los dos. No, o sea, eso es una exacerbación. O sea, ahorita la PPT por exacerbación. ¿No es por la cronicidad? O sea, No, ¿por qué tanto? no, o sea, aquí es una exacerbación. A ver. Sí, o sea, aquí ya yo empecé hace ratito. Eso, pero aquí, o sea, aparte de las duraciones, ¿qué tan severo es el espasmo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar al principio? Espasmo y luego, Hipercapnia. pues antes de eso, eso, o sea, primero, ¿y cómo se llama la unidad? Taquipnea. Taquipnea. Entonces, broncoespasmo, taquipnea, ¿eso qué va a llevar? A hipo. ¿Qué va a pasar eventualmente? Si no se pone un par de horas, eventualmente se agota, ¿sí? Cuando se agota se hace hipercapnia. ¿Sí? Entonces depende de la fase en la que llegue el paciente, va a ser primero y segundo. ¿Sí? O sea, en teoría por eso este es peor pronóstico, porque aquí el paciente ya se cansó. ¿Sí? Porque aquí la taquipnea ya no fue suficiente compensador para mantener a ese paciente estable. ¿Sí? Y bueno, ya hay hipercaloremia, en teoría eventualmente, si ya empieza a haber acidosis láctica, aquí sí que ya también hay hipoxemia. Entonces es como lo peor, ¿no? Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Por qué volvemos a hablar de ello? Porque no va a haber B, va a haber solo Q, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, se acuerdan de las imágenes que vemos de medicina nuclear? ¿No? Donde primero inhalan y luego se perfunde, ¿no? O sea, con radiación. ¿Qué va a pasar entonces? Que la perfusión, ¿cómo va a estar? Todo negro, ¿no? Pero la ventilación ahí va a estar al revés, bien poquito negro, porque el aire no va a entrar, porque está lleno, ¿sí? ¿O no? Sí. Pero que no, el aire sí entraba, pero no salía. Pero no es el cambio, ¿qué es lo que importa? Por eso es ventilación y no. Exacto, porque aquí, acuérdense, o sea que estamos hablando de componentes diferentes cuando decimos respiración y ventilación. ¿Sí? O sea, el paciente va a seguir respirando, ¿sí? O sea, que va a seguir teniendo intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que la membrana alveolo-capilar esté normal, va a llegar a un equilibrio entre la arteria y el aire del alveolo, ¿sí? O sea, por eso cada que yo respiro, entra oxígeno y sale CO2, porque siempre que yo respiro aire ambiente, va a haber más oxígeno y menos CO2 en el alveolo que en el capilar. ¿Qué pasa cuando ese aire no sale? Es el mismo aire, o sea, las mismas moléculas de CO2 y oxígeno están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué va a pasar eventualmente? Va a dejar de haber deltas de las dos entre el alveolo y el capilar, ¿sí? Entonces, a pesar de que esté íntegro, ya no va a haber difusión de gases porque ya no hay nada que difundir, porque ya están igual los niveles de CO2 y oxígeno entre aire y capilar. ¿Sí o no? Entonces, en estos pacientes sí vas a ver respiración, pero más bien no la vas a ver, sí van a tener respiración, nada más no van a tener ventilación porque no está saliendo nada. Porque no se está refrescando el aire. Okay. Pero técnicamente sí hay respiración. Sí, o sea, porque hay membrana alveolo-capilar normal. Ok. Va. ¿Sí? Gracias. Y ¿cuál baño? Acuérdense que los procesos como del
inflamación, desinflamación, inflamación, desinflamación. Como quiere el tejido termina peor después de cada exacerbación a como entró la exacerbación. ¿Por qué? Porque empieza a haber metaplasia, fibrosis e incremento celular como células inflamatorias. ¿Qué es lo que va a hacer? Que en teoría cada episodio de exacerbación sea más inflamatorio que los previos, ¿sí? Hiperplasia muscular, menos lumen y al final se van a remodelar. Y por eso, ¿se acuerdan cuando veíamos como las clasificaciones de asma? La última decía que era como hiperactividad crónica, ¿sí? O sea que ese paciente ya no se le quitaba. Ok, entonces se supone que hipoxemia es lo último, ¿sí? O sea, digamos que es un ataque de una crisis asmática terminal, ¿sí? O sea, en teoría si no se quita rápido, ya para cuando hubo hipoxemia, quiere decir que, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo que es peor, o sea, como ya un estadio más avanzado de la hipoxemia, que todo lo que tenga que ver con CO2. Porque ¿Qué alteración en la difusión? Pero de acuerdo a la cronicidad, la hipoxemia. No, pero porque sigue usando oxígeno, ¿no? O sea, sigue necesitando oxígeno para... Ah, no, pues sí, pero sigues también, o sea, si tú usas oxígeno, estás produciendo CO2. Pero porque es más peor. Pues porque ya te lo Por el intercambio. ¿Por qué el intercambio? ¿Cómo fue? O sea, como los frenos digo que llega un punto donde se iguala y ya no. No es, o sea, ¿Cuánto? O los sea, recambios ¿cuánto? celulares, O sea, Ya no es fibrosis. reversible. No. O sea, en cuanto a capacidades de difusión, ¿cuál tiene más y cuál tiene menos? El CO2 El tiene CO2 difunde mucho más rápido. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, por eso esto no es tan. porque no lo está puedes tu quitar problema. más rápido. Sí, ¿no? ¿Sí? Cuando ya hay problema acá, quiere decir que ya está todavía como que por eso más avanzada la Sí. cosa. ¿Sí? Por la capacidad de difusión de cada uno de los gases. ¿Va? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Aquí, aparte de que el paciente, o sea, ¿cuánto creen que duran ustedes si respiran 50 por minuto? Ah, no. Nada, ¿no? Aparte, ¿no? La acidosis, Calambre. o sea, que aquí es más como hipercarnia, la palabra es hipercarnia, sino acidosis. ¿Se acuerdan? El paciente nefrópata crónico también tenía fatiga y cansancio. Aparte de uremia por acidosis, ¿sí? Entonces, acidosis, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que cuando tú corres te empiezan a doler las piernas? ¿No? La acidosis láctica, ¿no? O sea, acidosis. ¿Sí? Entonces, eventualmente, ese músculo, ahí, ¿qué pasa también con la acidosis? O sea, ¿por qué la fatiga? O sea, porque aquí es fatiga, ¿no? O sea, es diferente fatiga a cansancio. Porque la acidosis hace que se... ¿Cuál es la diferencia entre fatiga y cansancio? Fatiga es más peor. Fatiga y cansancio. Cansancio O es. sea, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el CO2, ¿no? No, es otra cosa. O sea, eso va a ser para entrega de oxígeno, ¿no? Pero eso no es lo que produce. ¿Fatiga no es el metabólico? O sea, yo por ejemplo puedo levantar una pesa, ¿no? Me canso, entonces La dejas. ya. Pero no. el otro, ¿Qué pasa cuando me fatigo? desde el inicio. No. Cuando me fatigo, Ya no se puede vuelve más. imposible Ajá. que yo genere la fuerza suficiente para hacer ese ejercicio. ¿Sí? Diferente a cansancio. Cansancio es, ya no quiero, ya no puedo. ¿Sí? Cuando hay fatiga muscular, Es el el fallo. músculo ya no se contrae. Al fallo, Al pa. fallo. Ajá. Entonces, aquí lo que pasa es fatiga. ¿Sí? O sea, por más que todavía hay energía, por más que ese músculo tenga ATP, ya los retículos sarcoplásmicos ya están vacíos, o sea, ya no tienen más calcio que dar para que la contracción se dé. ¿Sí? Entonces, ya por más que por más que el músculo tuviera una planta de luz, ya no va a dar contracción suficiente para la inspiración. Entonces, a eso se refiere el término de fatiga. Si el cerebro se fatiga es que por más que intenta ya no da. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí es donde se necesita presión positiva. ¿Sí? Por eso también mal pronóstico. Y hipoxemia moderada, hipoxemia es poco común de las no agudas, ¿no? Entonces lo que decíamos, que primero llegan con frecuencias respiratorias de 40. ¿Sí? Entonces eso va a producir hipo. Entonces es un fenómeno después. ¿Sí? Y bueno, aquí ya lo persistente, aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque este paciente empieza a tener un comportamiento más como enfocoso.
que como asmático. ¿Por qué? Porque ese ya tuvo remodelado y este paciente ya se va a comportar como un bronquítico crónico. Más no es Sí, entonces por eso, acuérdense que de bronquitis crónica también un componente común es de hipoxemia. Sí, entonces literalmente este paciente no se llama así, pero fisiopatológicamente es un brinco a bronquitis crónica. ¿Sí? Ok. Meseras, dominantes que influyen, intercambio de gases normal, hipercambia, ok. Ok, entonces ahora sí, terapia. ¿Se acuerdan que en general todo lo atópico se trata de terapiar ese problema para que no brinque a asma? ¿Se acuerdan que cuando rinitis, que la razón de dar esteroides, la razón de hacer todo eso, no es quitar la moquera, ¿sí? Es impedir el brinco de rinitis alérgica a asma, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego ya en asma ya es otra enfermedad con otra gravedad, con otra todo, ¿sí? ¿Qué vamos a tratar de hacer en asma? Pues para empezar, ¿qué se les ocurre? Control de los síntomas, que no esté llegando con agudización. Pues sí, pero no. O sea, el control de los síntomas. No, prevención. O sea, bueno, Los lo detonantes. primero que vamos a tratar de hacer es hacer que ese paciente no se vuelva crónico. Sí, porque si se vuelve crónico, ya valió. Sí, o sea, mientras tengamos que manejar agudizaciones, siempre es mejor a manejar a un paciente asma crónico. Sí. Luego, ahí ya viene control de síntomas, que vaya menos urgencias, que use menos inhaladores, que haga una vida lo más normal que se pueda. Sí, pero lo primero es que no se muera de asma, ¿no? Va. Ok, entonces aquí ya vamos a tener como la diferencia entre los medicamentos para crisis y los medicamentos con los que vamos a mantenernos. ¿Se acuerdan la diferencia clave? Con el POC. Aquí vienen en todos lados esteroides. Sí, porque acuérdense que en teoría en EPOC no es realmente respuesta atópica, ¿no? O sea, respuesta inflamatoria, pero ellos no tienen como el mismo componente atópico, ¿no? Eosinofílico, etc. Entonces, por eso sus pacientes no responden igual al esteroide, ¿sí? La otra es que un paciente, por ejemplo, este paciente, mientras no esté exacerbado, va a tener una vía aérea normal, ¿sí? O sea, que en teoría también mecanismos de defensa contra infecciones normales. ¿Qué pasa con el EPOC crónico? Bueno, no existe el EPOC no crónico, ¿no? ¿Qué pasa con el EPOC? ¿Se pierden las defensas? No, o sea, en teoría más producción de moco, menos movimiento ciliar, porque aparte lo más probable es que ese paciente con EPOC sea pues por tabaco o por humo de leña o por lo que sea, entonces ya también los mecanismos habituales están perdidos. Entonces, ¿qué pasa si un paciente que ya tiene toda la predisposición a hacer enfermedades vías respiratorias, yo lo tengo con esteroides? Exacto, sí, entonces por eso esos pacientes no deben estar con esteroide crónico, sí, por el riesgo de neumonía. Sí, inclusive, vamos a ver cuando veamos EPOC, hay protocolos con antibiótico crónico para prevenir exacerbaciones, sí, o prevenir bronquiectasias. ¿Va? Ok, entonces, SABAs, ¿sí? SABAs anticolinérgicos, cantinas. En teoría está cada vez menos, ¿no? Se supone que aquí ya, bueno, la teofilina, ¿y cuál es la información? No. Es que había uno que como que era venía en el chocolate o algo así. Ah, pero ese es al revés, se supone que por eso se puede hacer gatillo. Ah, sí. No, o sea, con la no puedes comer café. Ajá. Sí, sí. Entonces, Teobromina. a ese no hay en México, según yo. Hay una que es en infusión. Ah, teofilina. Santina. Cafeína. ¿Cuál dijiste tú? Teobromina. Aminofilina. Ah, esa es la que es algo también. Sí, entonces aminofilina, ajá. En teoría, antes se utilizaba también, o sea, se utilizaba así como aminofilina IV, y ya que el paciente ya estaba, o sea, como que ya había roto el espasmo, se cambiaba a teofilina, porque esta ya es oral. Se supone que la manera de calcular la dosis que le tocaba de teofilina dependía de la dosis a la que hubiera roto el broncoespasmo con aminofilina. ¿Cuál es el problema de la aminofilina? Que ese es de todo esto como lo más arritmogénico, incluidos los agonistas beta.
Entonces por eso esa ya la sacaron como de el armamento habitual, porque también está descrita como para los que ya es el Hail Mary, poner esa cosa, ¿no? Los de rescate y los de crisis se pueden usar como intercambiables. Que, por ejemplo, viene broncodilatadores de rescate en crisis. Es que, sí, o sea, ¿cómo? O sea, Sí. O sea, es que, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Hospitalización, o sea, urgencias, no es hospitalización. ¿Sí? Se supone que este a lo mejor eres tú que de repente, pues déjame rescato con algo para no acabar en urgencias. Este paciente en teoría ya no respondió a esto y acabó en urgencias. ok. Entonces, ¿qué va a pasar en urgencias? Pues le van a sumar los mismos que acá, pero a dosis más altas. Más lo que tienes extra, que sí puedes dar en un hospital. Porque en teoría, aquí ya, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si eventualmente, supongamos que este es un súper buen paciente y ya le das, por ejemplo, o sea, que también aquí puedes meter algo de esteroide inhalado. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre este y este es que ya va a ser sistémico. Y parente. Ok. ¿Sí? Y en teoría, pues a estos pacientes no los vas a mandar nunca con pre ni tomada. No. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que haces en urgencias y lo que hace él en su casa. ¿Sí? Por eso, pues voy a repetir los de aquí, acá, pero los de acá no los repites acá. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? Igual, en teoría, según, por ejemplo, si ustedes usan el Pocket Medicine, lo que se recomienda es la metil. A dosis diferente, que si no ¿alguien tiene el Pocket? Si no me recuerdo, por ejemplo, para asma, eran 80 miligramos y para EPOC 125. A ver. ¿Qué se gana si Bueno, el chiste es que puedes utilizar cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Para fines prácticos. O sea, se supone que ustedes pueden meterse a Google y bajar, o sea, y revisar la dosis de equivalencia de esteroides. ¿Sí? Entonces viene 1 miligramo de tal, equivale a tanto de este, a tanto de ese, a tanto de este. Entonces, para fines prácticos, todas las dosis son iguales. O sea, porque yo ya sé que si le tengo que dar 80 de este, me muestro así un convertidor de cuánto de 80 de este a cuánto equivale de hidro. La ¿Sí? velocidad de acción. O a cuánto equivale la velocidad de acción. Ah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú quieres uno que actúe así, no uno que actúe en 3 horas. ¿Dice? Sí, dice prednisona 40-60 miligramos ¿Y oral, metil? ambulatorio, y metil, dice IV, olvídelo, 125 miligramos. 125, ok. Y ya, ¿no? Entonces, mantenimiento, por ejemplo, ahí sí. ¿Por qué de mantenimiento si hay esteroides en la tableta y no están acá? Por el tiempo de acción. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, van a ser de 6 a 8 horas el inicio de la acción. ¿Sí? Entonces, por eso, pues sí, pues este paciente se va a poner su esteroide inhalado, pero le va a empezar a hacer efecto cuando vaya llegando a urgencias. ¿Sí? Pero sí lo podemos usar como de tratamiento ya de crónico, ¿sí? O sea, para impedir el paso A. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el que vengan en diferente, o sea, menos la absorción, como quiera, esos pacientes pueden dar síndrome de Cushing por esteroide crónico. No importa si es en pomada y te lo untas en un dedo del pie, también se absorbe algo por donde sea. ¿Sí? Entonces, por eso, es como lo que dejamos al final. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué cosa no ven aquí? En todas estas opciones. Los de leucotrienos. Ahí está. Sí está. Sí está. Que eso ya lo habían comentado. Los Los ABA? El Sileutón. Pero ese también es. ¿Ciatropia? No anticolinérgicos. Ese, Hipratropio. sí, o sea, el hipratropio está para rescate y puede utilizarse en crisis, ¿sí? Pero, hipra, ¿sí? O sea, para tratamiento crónico es para EPOC, ¿sí? Eso es bueno, lo dijeron por acá, ¿sí? Entonces, esa es como diferencia también importante. O sea, de aquí, por ejemplo, ¿qué aplicaría? ¿Cuál los 3 A y B?
¿no? Pero, por ejemplo, para EPOC, Nel. No, no se funciona. Nel. Más o menos. No. Nel. Nel. No y no. Nel. Sí, nomás. Sí, o sea, como diferencia entre este y aquel. ¿Sí? ¿Por qué la predicción? Ah, no voy a lo Ahí me dice. Porque predispone al paciente a infección. A un paciente que ya está predispuesto. Ah, sí, sí. Es cierto, es cierto. Va, entonces, ¿dudas de crisis asmática?